Llegamos al tercer bloque del programa y cambiamos de tema. Hablaremos del Día Mundial contra el Bullying y los invito a participar de la siguiente publicación. Día Mundial contra el Bullying. El acoso escolar es un tema realmente serio que afecta no solo a los niños y adolescentes en el colegio, también fuera de las aulas, en las redes sociales, en las actividades extraescolares, en el barrio y en algunas ocasiones tiene un desenlace fatal. Y lamentablemente debemos decir que ayer, el Día Internacional contra el Bullying, ha pasado prácticamente desapercibido en nuestro país. Salvo que no hayamos estado bien informados, no se ha realizado algún acto, alguna iniciativa por parte del Estado, por las autoridades que están por norma mandadas a combatir o por lo menos a tratar este fenómeno, y tampoco se han registrado otras manifestaciones que permitan recordar esta fecha y desde luego valorar el problema que tiene raíces y bastante profundas en nuestro país, como en gran parte de la región. No queremos profundizar esa omisión y por ello mismo hemos invitado a Hora 23 a Karen Flores, directora de Voces Vitales, para hablar del fenómeno del bullying y de lo que ha sido el Día Mundial contra este fenómeno. Karen, buenas noches y bienvenido otra vez a Bolivisión. Buenas noches, Juan Pablo, un gusto estar nuevamente contigo aquí en el programa, encantada de estar acá. Y bueno, también triste porque es una fecha que en el mundo no se la celebra, pero sí se la manifiesta de alguna manera con actos donde se recalca la importancia de construir aulas de paz. Y lamentablemente aquí en Bolivia pasó inadvertida la fecha. No se hizo nada absolutamente. Tengo entendido que el gobierno municipal tampoco convocó a las cebras como normalmente hacen algunos actos como el Día del Niño o algún evento así. Sin embargo, este año pasó totalmente inadvertido. Habíamos acordado con el gobierno municipal precisamente que además de que existe ya una fecha establecida a nivel internacional, Bolivia iba a fijar una fecha contra el bullying. Quiero comentarles que se celebra la lucha contra el bullying en mayo a raíz del suicidio de un adolescente de 14 años en España que es víctima de bullying. Durante 3 años los padres hacen la denuncia respectiva al colegio. Todavía no habían normas, estamos hablando de 20 años atrás, y el muchachito decide ir con la bicicleta por un barranco y se lanza en la bici. Entonces es ahí donde el momento de la muerte de Joaquín es que se declara como el día de lucha contra el bullying. ¿Por qué seremos en el país de preocupaciones pasajeras? Sucede algún caso de bullying, el caso está en todos los medios de comunicación, genera la preocupación y el pronunciamiento de las autoridades. Pasan 2 semanas y nos olvidamos del tema, como nos olvidamos ayer de esta fecha tan importante. Lamentablemente, los temas importantes pasan a segundo plano con lo inmediato, con lo urgente, con cosas que van marcándonos como el día a día. Es mucho más rentable probablemente de manera mediática el tema del asesinato, la violación y todo esto, lo político que ocupa mayor espacio en los noticiosos. Los concursos de belleza. Los concursos de belleza. Todo esto, incluso en las redes sociales. Sin embargo, lo importante, lo que va a transformar a nuestra sociedad está siempre como ligado a un segundo plano, ¿no? Es importante, no importa lo que esté pasando un niño, una niña, un adolescente entre las 4 paredes de un aula, del patio del colegio, no importa, no es importante esto. Lo importante es cuánto sangra la tele. Voces Vitales se ocupa, entre otras tareas, del bullying. ¿Por qué para el país o para las familias bolivianas, siendo más específico, debería ser una preocupación el bullying? Por ahí alguna madre, un padre de familia dice: mi hijo no tiene ningún problema en la escuela, entonces a mí este tema no me interesa. ¿Por qué debería involucrarnos a todos? Porque estamos hablando de una estadística alarmante, Juan Pablo. No estamos hablando de un 20% de niños, niñas y adolescentes
que son víctimas de esta situación. Estamos hablando de aproximadamente el 50% de estudiantes que padecen situaciones de bullying. Y cuando hablamos de bullying no estamos hablando de un conflicto, como mencionaba César hace un momento. No es un momento álgido en la relación que se soluciona en 1 o 2 días o en una semana. No, estamos hablando de un proceso de victimización, de maltrato, de por lo menos 3 meses, de 3 veces a la semana. Estamos hablando de un proceso doloroso cuando es real, cuando es en las 4 paredes de la escuela. ¿Y a qué porcentaje de estudiantes afectaría el bullying? Ahora con el cyberbullying, con el acoso cibernético, en una encuesta muy rápida que he tenido la suerte de elaborarla el año pasado en un encuentro que hubo convocado por el Viceministerio de Lucha contra el Racismo y la Discriminación con 500 estudiantes, en una encuesta que fue muy rápida. Más o menos estamos hablando del 80% de estudiantes que han sido víctimas de bullying, de cyberbullying. Cuando hablamos de bullying hablamos de maltrato físico, verbal, social, la invisibilización, la invisibilidad de un estudiante, alguien que sacan del grupo sin explicarle por qué. Y ahora, lamentablemente, el cyberbullying. 80% es un índice verdaderamente altísimo y preocupante. Alarmante. ¿Se refiere a casos de bullying ocasionales o permanentes o a una mezcla de ambos? Cuando hablamos de bullying, Juan Pablo, normalmente estamos refiriéndonos a un maltrato sistemático, permanente y que permanece en el tiempo, que ocasiona daño en la víctima, dolor, angustia, ganas de vengarse, vergüenza y en muchos casos ideación de suicidio y lamentablemente a veces suicidio. Con el cyberbullying la cosa se torna todavía mucho más complicada porque es inmediato, es masivo, es anónimo y no solamente, y trasciende los muros del colegio completamente. El bullying real termina cuando te vas del colegio, llegas a tu casa y haces actividades extraescolares o sales con tus padres, pero el cyberbullying, el acoso cibernético no termina, no termina, no tiene tiene un principio, pero no hay cuando llegue el final. Tú puedes estar en la noche en tu casa revisando tu celular y de pronto aparecen insultos contra ti, entonces se hace todavía mucho más doloroso. Tú has hablado de la palabra suicidio y coincidentemente al principio del programa tratamos el tema y allí había un dato que tal vez puedas comentarlo. La policía nos decía que del 100% de los intentos de suicidios en La Paz, el 70% corresponden a jóvenes de entre 15 y 18 años. ¿Será posible que en este porcentaje estén incluidos casos de bullying? Absolutamente, absolutamente convencida de que sí, y debe ser un porcentaje es así de grave. Alguien sí. puede llegar a pensar en quitarse la vida sí. o quitársela directamente a causa de este problema. Sin duda que sí, pero convengamos que detrás de una víctima de bullying siempre existe una familia disfuncional, una familia maltratadora. Existe un padre golpeador, una madre violenta, existe una abuela intolerante, existe prácticamente una soledad y un abandono y una carencia afectiva del niño, niña o adolescente. Víctima. También del agresor. Cuando nosotros revisamos el perfil del agresor, normalmente subyace siempre una familia disfuncional, violenta y maltratadora. Es impresionante, pero lo que más abunda, y esto porque he estado hace poco en 2 colegios, es el abandono, la carencia afectiva. Prácticamente los padres llegan a la casa y lo primero que hacen es empezar a revisar el celular y se dedican a ver el Facebook. Entonces el niño, la niña o el adolescente que quiere hablar con su padre, su madre, para comentarle que está teniendo un problema en la casa, espera que respondo a mi grupo de WhatsApp, espera que respondo a esto. Entonces los llamados huérfanos digitales son cientos. Aquellos que tienen papá o mamá o que tienen un hogar pero que tienen un silencio y un vacío completo. Estos padres que son incapaces de ver qué realmente, con quiénes se está relacionando tu hijo, a quiénes ha aceptado como grupo de amigos, quiénes son sus amigos virtuales. Es increíble, ¿no?
porque lo primero que le recomiendas a tu hija adolescente o a tu hijo es no te subas a un taxi si hay alguna persona, no hables con desconocidos en la calle, ten cuidado. Pero y en el internet. Y en las redes pasa todo lo contrario. Y en las redes, absolutamente. Ante un problema tan grave como el que estás describiendo, los actores estamos haciendo lo suficiente. Me refiero a el Estado está generando políticas contra el bullying, los colegios y los maestros y directores están aplicando acciones específicas, los padres estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, los propios estudiantes están denunciando casos de bullying. ¿Estamos por ese camino? No. ¿O es un sueño del Día Internacional de Lucha contra el Bullying? Es un sueño, Juan Pablo, definitivamente, porque empiezo por atrás. Los padres no estamos haciendo nada, no estamos cumpliendo nuestro rol de acompañar el proceso de desarrollo de nuestros hijos, lamentablemente, para nada. La mayor demanda que yo tengo cuando trabajo con estudiantes es, por favor, hábleles a mis padres. Le pido que les diga, que me escuchen, que se sienten conmigo por lo menos 20 minutos para hablar de lo que me está pasando. Hay varios colegios que ya han implementado normativa con respecto al bullying. Hemos intervenido como Voces Vitales varias unidades educativas, hemos implementado procesos de mediación escolar que tienen bastante éxito. Hemos trabajado un poco en esta lógica de trabajar en el abandono, en la soledad, pegando gritos para que nos escuchen. Estamos trabajando fundamentalmente con talleres para padres y madres, porque somos nosotros los responsables de salvar la vida de nuestros hijos, de que el colegio sea un lugar agradable y no sea un tormento cotidiano. A nivel de Estado, no lo mencionaste, ¿qué se está haciendo? Verdad, tienes toda la razón. A nivel de Estado no se está haciendo nada. Desde 2009 que he presentado el primer diagnóstico nacional sobre acoso escolar, el gobierno, el Ministerio de Educación, principal responsable de esta problemática, comprometió tanto, pero aquí tienes, hay una línea 0800 que no funciona, hay un espacio de transparencia que tienes que llenar formularios uno tras otro y no pasa nada. El SEDUCA tampoco funciona en esto. Las defensorías de la niñez, que ya son tuición del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, nada. He trabajado una ley con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y estoy esperando a ver cuándo se les ocurre y cuándo tienen tiempo para poder presentarla, desempolvarla, porque ya debe estar bien empolvada, desempolvarla y presentarla a la sociedad y compartirla, y de pronto que se vuelva como un faro en el camino tan oscuro que vamos caminando con el tema del bullying. Qué grave de verdad el panorama que nos presentas, pero es efectivamente el que se registra en nuestro país. Ante este panorama de desinterés por parte de la mayor parte de los involucrados en el tema, ¿qué pueden hacer los directos involucrados, las familias? No vamos a esperar que existan normas porque van a pasar demasiados años. ¿Cuál es tu recomendación como directora de Voces Vitales ante un caso de bullying? ¿Cómo tratarlo, encararlo y denunciarlo? Idealmente en el colegio establecer un grupo de mediación escolar. Mediación escolar hay en el internet para bajar hasta con videos. Mediación escolar, hasta con videos didácticos, es bien fácil encontrarlos. Hay una persona que es Rosa Serrate, una autora española que es brillante, María Sisman, que es otra autora de la Argentina que es muy buena, y mi persona que trabaja aquí en Bolivia con el tema de mediación escolar, en la capacitación de grupos de mediación escolar. Con mediación hablamos, de, por ejemplo, tratar de convencer al agresor que deje esa actitud. No, detener el conflicto cuando es conflicto. Porque cuando es bullying ya tienes que hacer una intervención, ya tienes que hacer un proceso de confrontación. En cambio, cuando empieza el conflicto, puedes dejar que vaya desarrollándose y que sean ellos mismos quienes vayan resolviendo el conflicto. Pero cuando ya adviertes tú como mediador que esto está pasando de ser un conflicto a un proceso de bullying, a una situación de bullying, entonces es donde tienes que intervenir para mediar. Es un proceso que no es más que recoger la versión del agresor, del agredido, de la víctima, que no me gusta el término de víctima, recoger las versiones de ambos, ver qué ha pasado, llevar un acta de los hechos, establecer un acuerdo en común, un compromiso, establecer
como grupo de mediación escolar un código prosocial, un código de comportamiento ético en cada aula. Cada maestro puede poner: en mi clase queda terminantemente prohibido hacer esto. Trabajarlo en grupo, en equipo, trabajar con los estudiantes, trabajar con los docentes, trabajar con madres y padres. Hay estas juntas escolares que son buenas para el desayuno escolar y para aprovechar cualquier situación donde puedan sacar ventaja, pero que realmente trabajen y se involucren en la seguridad de sus hijos. Ojalá fuera así. ¿Es suficiente el trabajo en aula entre alumnos y profesores o se necesita el apoyo del entorno de las familias y del resto de componentes de la comunidad? Absolutamente, Juan Pablo. Es determinante el apoyo de las familias. Es determinante el compromiso de las familias, que nos comprometamos realmente a cumplir nuestro rol de padre y madre. Yo no voy a enseñarles a hacer el trabajo pero mínimamente tenemos la obligación, creo, de acompañar un proceso de desarrollo, de crecimiento, de llegar a tu casa y no creerte como indispensable en el trabajo y quedarte horas y llegar a la casa cansado, encontrar a tu hijo durmiendo, en la mañana no verlo. Yo digo, 10, 15 minutos que hables con tu hijo y le digas cómo te está yendo en el colegio. Oye, me parece raro que no te llamen para hacer un grupo de trabajo, ¿por qué no te llaman para salir a tomar un helado? ¿Por qué no sales al cine? ¿Por qué no estás en el equipo de fútbol? ¿Por qué no tienes un grupo de amigas? No sé, involucrarte un poco más en la vida social y en la vida escolar de tu hija o de tu hijo. Esto le hará tanto bien a él, porque esto le dará como herramientas, primero, de asertividad, de empatía, y por otro lado, de ser capaz de contarte lo que está pasando. Por último, Karen, aunque ya mencionabas algo de esto, ¿cuáles son las señales que deberíamos tomar en cuenta los padres de familia ante el comportamiento de un hijo que podría estar siendo víctima de bullying? Porque generalmente sucede que los niños son reacios a contar sus problemas con los padres, a compartirlos, a denunciarlos. ¿Qué señales deberían ser las que nos llamen la atención para evitar que un problema derive en un bullying crítico? Una de las señales más claras es cuando tu hijo o tu hija se despierta y te dice que le duele la cabeza, que le duele el estómago, que no quiere ir al colegio, que se siente indispuesto y siempre busca excusas para no ir al colegio. Luego tienes señales como la depresión, la baja autoestima, la inseguridad. Todo el tiempo te llaman del colegio para decirte que tu hijo está indispuesto, que lo recojas, que se siente mal. La introversión. El bullying genera sentimientos de venganza, sentimientos de humillación tan fuertes que tu hijo o tu hija empiezan como a marchitarse. Entonces, los ojos llorosos. Cuando el bullying es físico, la evidencia es clara. La ropa rasgada, la mochila rota, se les pierden las cosas del estuche, les quitan la merienda, tiene hambre, llega a la casa, no quiere comer. Paradójicamente pasan estas cosas. Cuando tú estás pendiente de tu hijo, de tu hija, te das cuenta perfectamente cuando él está bien y cuando está mal. Entonces, cuando tú sientas que ha llegado mal, le preguntas, y si le ha ido mal en el examen, te lo dirá. Te dirá, ¿sabes qué? Me fue mal, no rendí como hubiera querido. Pero cuando esto se vuelve como constante, permanente, no, es que me está yendo mal en notas, anda al colegio. O sea, yo siempre les digo a los padres, anda al colegio. ¿Qué haces en el trabajo? 2 horas más, no es que te van a pagar ni te van a reconocer por eso. Puedes llevar a tu hijo realmente a límites insospechados con el tema del bullying. Date un tiempo, no vayas solo a recoger la libreta para ver cómo va en las calificaciones. O a charlar con las mamás y los papás, que es lo que más hacen los padres y es lo más inútil del mundo. Que les encanta. Sí. Anda a hablar con el tutor del curso, con el director. ¿Cómo se está relacionando mi hijo? ¿Qué tal su entorno? Juega, participa, está en grupos. Ay, tantas cosas puedes hacer. Y es bueno responder a la violencia con la violencia. Yo quizás como padre veo que le agreden a mi hija y lo primero que quizás quisiera hacer será ir y partir la cabeza del agresor. ¿No lo recomiendas? No lo recomiendo porque esto te complica. Porque normalmente los casos que son intensos, que son de una violencia que ha sido incapaz de controlar el colegio, que han sido incapaces los docentes y los directores de controlar, normalmente deriva en procesos penales. Hemos tenido que lamentar muchas veces que los padres tienen que asumir obviamente la responsabilidad por lo que han hecho sus hijos. Entonces, lo mejor yo creo, lo más saludable,
lo más saludable de verdad es que conozcas a tu hijo y que lo acompañes y que hables mucho con él y que disfrutes pues de su compañía, realmente que disfrutes. Anda a tomar una limonada con él, anda a tomarte un vaso de mocochinchi, pero habla con él, habla con tu hija. No te cierres a esta ridícula postura de que no, yo no soy amiga, yo soy la autoridad, no estamos al mismo nivel. No se trata de romper jerarquías ni de romper absolutamente nada. Simplemente se trata de que estés más pendiente de lo que hace tu hijo, tu hija, no de que estés como guardián vigilando lo que tiene en Facebook, que ahora los chicos no están usando tanto Facebook, están usando el Instagram, que es mucho más fácil y que nosotros como padres lo ignoramos porque es totalmente nuevo. Entonces trata de estar un poco más involucrado en lo que hace, trata de darle tiempo de calidad. Las horas que pasas a su lado viendo una película es mejor que las pases conversando con él o con ella. Recomendaciones muy importantes y reflexiones que hubieran sido muy útiles de tratar ayer en el Día Internacional de Lucha contra el Bullying por parte de autoridades, de maestros, de directores, de padres de familia, una circunstancia que lamentablemente no ha ocurrido y que hace todavía más necesaria la convicción personal y familiar de luchar contra el bullying a través de algunas de las recomendaciones que hoy hemos escuchado a través de la palabra de Karen Flores, directora de Voces Vitales. Que la voz de Voces Vitales, Karen, se amplifique cada vez más, porque en este camino solitario de lucha contra el bullying es una presencia de verdad importante. Gracias, Juan Pablo. Gracias.